Muy buenas noches, Muito boa noite, amables amigos y hermanos presentes amáveis amigos e irmãos presentes y radio oyentes. e radiovintes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión É para mim uma grande bênção e privilégio estar com vocês nesta ocasião para compartir con ustedes para compartilhar com unos vocês momentos de os compañerismo momentos de companheirismo alrededor de la palabra de ao Dios redor da palavra de Deus y su programa e do seu programa correspondiente a este tiempo final. correspondente a este tempo final. Vamos a leer Vamos ler en el Evangelio según San Juan, do Evangelho segundo São João, capítulo 10, capítulo 10, verso 1 al 10, do verso 1 ao 10, donde dice Cristo: onde Cristo diz: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Mas, de modo algum, seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e permita-nos entendê-la. Nuestro tema es O nosso tema é la única voz que oyen las ovejas de Cristo. a única voz que as ovelhas de Cristo ouvem. Y esa voz es E esta voz é la voz de Cristo, a voz de Cristo, el buen pastor. o bom pastor. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem se sentar, queiram ter a vontade. El Señor Jesucristo O Senhor Jesus Cristo nos habló también também nos falou en el capítulo 10, no capítulo 10, verso 14 en adelante, do verso 14 em diante, diciendo: dizendo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, y las mías me conocen. e das minhas sou conhecido. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, O sea que no son ou seja, que não são del pueblo hebreo, dentro do povo hebreu, son de entre los gentiles. são dentre os gentios. Aquellas también debo traer, Também me convém congregar estas, y oirán mi voz, e elas ouvirão a minha voz, y habrá un rebaño e haverá um rebanho y un pastor. e um pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomar. Nadie me la quita, Ninguém me tira de mim, sino que yo de mí mismo la pongo. mas eu de mim mesmo a dou. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Aquí también encontramos Aqui também encontramos
que Cristo es el buen pastor que Cristo é o bom pastor y que sus ovejas e que as suas ovelhas oyen su voz. ouvem sua voz. Dice también Também diz que Él tiene otras ovejas que ele tem outras ovelhas que no son del redil hebreo, que não são do aprisco hebreu, las cuales también Él debe traer, as quais ele também deve. y oirán su voz. E elas ouvirão a sua Él voz. dice, y oirán mi voz. E ele diz que ouvirão a minha voz. Y habrá un rebaño y un pastor. E haverá rebanho e pastor. Ahora Agora, podemos ver podemos ver que hay un pastor que há pastor que es Jesucristo. que é Jesus Cristo. Hay unas ovejas Há ovelhas que son todos los que escuchan la voz de Cristo, que são todas as que escutam a voz de Cristo, la predicación del Evangelio de Cristo, a pregação do Evangelho de Cristo, y los cuales e as quais reciben a Cristo recebem Cristo como su único como seu y suficiente Salvador suficiente Salvador en el tiempo que les toca vivir. no tempo que lhes corresponde viver. Y siguen a Cristo. E seguem a Cristo. O sea, Ou seja, que escuchan su voz, escutam lo sua reciben voz, como Salvador o recebem como y Salvador, siguen a Cristo, e seguem a Cristo sirviéndole todos los días de su vida dias de sua vida en el redil del o Señor. aprisco do Senhor. Y el redil del O Señor aprisco do Senhor es la iglesia é a igreja del Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Ahora, Agora, ¿cómo es que Jesucristo como é que Jesus Cristo va a llamar y juntar sus ovejas? irá chamar e juntar suas ¿Y ovelhas? cómo van a oír la voz de Cristo? Como ouvirão a voz de Cristo? Si Cristo murió, Se Cristo resucitó ressuscitou y luego de 40 días ascendió al cielo y está a la diestra de Dios como sumo sacerdote, haciendo intercesión con su propia sangre por toda persona escrita en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, que viene a vivir a esta tierra vem viver nessa terra en cuerpo de carne. em corpo de carne, Y Cristo e Cristo lo llama a chama porque es una oveja porque é uma ovelha del Padre do Pai que le fue dada a Cristo que foi dada a Cristo para que le dé para que ele dê vida eterna. vida eterna. Ahora, Agora, ¿cuál es el misterio? qual é o mistério Aquí, aqui de Cristo llamando de Cristo sus chamando ovejas. suas ovelhas? Si Él ascendió al cielo Se ele subiu ao y está en céu el cielo, e está no céu, Cristo Cristo dice la forma disse a forma en que Él va a llamar em que a sus ovejas. chamaria suas ovelhas. Toda persona Toda pessoa que es de Dios, que toda persona que es de Dios, oye la voz de Dios, é de Deus ouve a voz, oye la voz del buen pastor. ouve a voz do bom pastor. Esto lo dijo Cristo Isso Cristo en San Juan capítulo 8, capítulo 8, verso 47, verso 47, donde dice, onde diz: el que es de Dios, o que é de Deus, la palabra de Dios oye. a palavra de Deus ouve. Ahora podemos ver Agora podemos ver que la voz de que Dios, a voz de Deus, la voz de a Cristo, voz de Cristo, es su palabra, é a sua palavra, es el Evangelio de é o Jesucristo. Evangelho de Jesus Cristo. Y ahora, E agora, ¿cómo es como é que Jesucristo que Jesus Cristo va a estar llamando estará chamando a sus ovejas? suas ovelhas? Ya hemos visto que es Já vimos que é por medio del Evangelio através do Evangelho de Jesucristo. de Jesus. Y ahora E agora, vamos a leer vamos ler en San Juan, em São João, capítulo 14, capítulo 14, verso 26, verso 26, donde nos dice, onde nos diz: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mas aquele que é o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Y ahora E agora, le corresponde corresponde al Espíritu Santo ao Espírito Santo llevar a cabo esta labor, realizar esse labor, enseñar todas las cosas ensinar todas as coisas y recordar todo lo que Cristo dijo. e recordar tudo que Cristo disse. Y ahora E agora,
Veamos en el capítulo 15 de San Juan, Vejamos no capítulo 15 de São João, verso 26 al 27, versos 26 e 27, donde Jesucristo dice: onde Jesus Cristo disse: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. E vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. Y ahora el Espíritu Santo E agora o Espírito Santo es enviado del Padre. é enviado do Pai. Cristo lo envía de parte del Padre Cristo o envia da parte do Pai para dar testimonio para testificar acerca de Cristo. com relação a Cristo. Y los creyentes en Cristo, E os crentes em Cristo, aquellos discípulos, aqueles discípulos, darían testimonio también. também testificariam. ¿Cómo darían testimonio de Cristo? E como testificariam de Cristo? Sencillo. Simples. En 1 de Pedro, Em 1 de Pedro, capítulo 1, capítulo 1, verso 1 al 12, verso 1 ao 12, dice: diz: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. 1 de Pedro capítulo 1, verso 10 en adelante. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 10 em diante. Desta salvação inquiriram e indagaram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos era destinada. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Indagando qual o tempo ou qual a ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava, ao dar de antemão testemunhos sobre os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e sobre as glórias que os seguiriam. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para vós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas para as quais até os anjos desejam atentar. Como daban testimonio los apóstoles y todos los creyentes en Cristo, Como davam testemunho os apóstolos e todos os crentes em Cristo, daban testimonio de Cristo, davam testemunho de predicaban de Cristo, Cristo, pregavam de Cristo, dando testimonio testificando de la primera venida de Cristo a primeira vinda de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. da redenção na cruz do Calvário. Daban testimonio de Cristo Testificavam de Cristo por el Espíritu Santo pelo Espírito Santo que estaba en ellos. que estava neles, El Espíritu Santo, o Espírito Santo a través de ellos, dando testimonio de Jesucristo y la obra de salvación a obra da salvação realizada realizada en la cruz del Calvario por nuestro amado pelo nosso Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo, Porque es el Espíritu Santo que é o Espírito Santo el que ha sido enviado que foi enviado para enseñarnos todas las cosas para nos ensinar todas y as para dar testimonio coisas, para testificar de Cristo. de Cristo. Y vean aquí, E vejam aqui, en San Juan capítulo 16, em São João, capítulo 16, versos 7 al 15, do verso 7 ao 15, dice: diz: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuera, os
lo enviaré. Todavia digo-vos a verdade que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. De pecado por cuanto no creen en mí. Do pecado porque não creem em mim. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Da justiça porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. E do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Y ahora E agora encontramos encontramos que Cristo tenía muchas cosas que Cristo tinha muitas coisas para decir para dizer a sus discípulos aos seus discípulos y por consiguiente a todos los creyentes en a Él. todos os crentes nele. Pero estando Jesucristo en carne humana con ellos, Mas Jesus Cristo estando em carne humana com eles, no se las podía decir não podia dizê-las, porque ellos no las podían sobrellevar. porque eles não podiam suportá-las. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Mas quando vier o Espírito da verdade, o sea, el Espíritu Santo, ou seja, o Espírito Santo, Él los guiará a toda la verdad, ele vos guiará em toda a verdade, porque no hablará por su propia cuenta, porque não falará de si mesmo, sino que hablará todo lo que oyere, mas dirá tudo o que tiver ouvido y os hará saber las cosas que habrán de venir. e vos anunciará o que há de vir. El que revela O que revela las cosas que han de venir as coisas que hão de vir es el Espíritu Santo. é o Espírito Santo. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Todo lo que tiene el Padre es mío. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Y ahora hemos visto E agora vimos que Jesucristo dice que Jesus Cristo disse que el Espíritu Santo que Él enviará que o Espírito Santo que ele enviará va a enseñar ensinará todas las cosas todas as que coisas han de suceder, que hão de suceder. todas las cosas que Cristo tenía que decirle a sus discípulos, Que Cristo tinha que dizer, pero que estando en carne humana mas que estando em no carne se las humana, podía decir, não podia dizê-las, pero se las iba a decir mas as diria por medio através del Espíritu Santo. do Espírito Santo. Esa es la forma Esta é a forma en que Jesucristo na qual Jesus Cristo estaría en medio de su iglesia, estaria entre sua igreja, en medio de sus ovejas, entre suas ovelhas, llamando chamando y juntando sus juntando ovejas suas ovelhas y guiando sus ovejas guiando suas ovelhas y alimentando sus ovejas e alimentando as suas con la ovelhas palabra com a palavra pura, pura, revelada revelada por Dios a través del Espíritu Santo. através do Espírito Santo. Cristo dijo en San Mateo, Cristo disse em São Mateus, capítulo 28, capítulo 28, versos 16 al 20, verso 16 ao 20. pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. E os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidavam. ¿Cuál es el misterio Qual é o mistério por el cual pelo qual los mismos discípulos de Jesucristo os próprios discípulos de que Jesus, estuvieron os quais estiveram en el ministerio terrenal de no Cristo ministério de 3 años y medio, 3 anos e meio, ahora cuando resucita, agora quando ressuscitou, no lo conocen? não conheceram. Sencillo. Simples. La Escritura dice A Escritura diz que a la final trompeta que
ante a última porque trombeta, será tocada la trompeta, porque a trombeta soará, los muertos en Cristo os mortos em Cristo resucitarán primero ressuscitarão primeiro, y nosotros los que vivimos e nós seremos transformados. seremos transformados. Los muertos Os mortos resucitarán ressuscitarão incorruptibles incorruptíveis, en un cuerpo glorificado, corpo en un cuerpo nuevo em corpo y joven para toda la eternidad. por toda a eternidade. Y la Escritura nos dice E a Escritura nos diz en Filipenses em Filipenses, capítulo 3, no capítulo 3, luego continuaremos con San Mateo, em seguida continuaremos com São Mateus, capítulo 3, verso 20 al 21 de Filipenses. capítulo 3, versos 20 e 21 de Filipenses. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, que transformará o corpo da nossa humilhação para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, para ser conforme o seu corpo glorioso, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. segundo o seu eficaz poder e sujeitar também a si todas as coisas. Jesucristo, Jesus Cristo, en su segunda venida, a sua segunda vinda, va a transformar transformará nuestros cuerpos físicos, nossos corpos a físicos nosotros los que vivimos, e nós que si estamos permanecemos vivos, vivos si permanecemos hasta vivos ese momento, até esse momento, para que tengamos para que tenhamos un cuerpo corpo igual al de Jesucristo, ao de Jesus, a su semejanza física. a sua semelhança física, Y el cuerpo e o corpo que Cristo va a dar que Cristo irá dar es un cuerpo glorificado, corpo glorificado, porque Jesucristo tiene porque Jesus Cristo un tem cuerpo glorificado. corpo glorificado. Dios ha glorificado Deus glorificou a su Hijo Jesucristo Filho Jesus y por consiguiente va a glorificar a cada hijo e hija de Dios Filho de Deus, que ha escuchado e tem escutado la voz de Jesucristo, el buen pastor, y ha seguido a Jesucristo, el buen pastor, en el tiempo que le ha tocado vivir en este planeta Tierra. Porque la voz porque a voz de Jesucristo, el buen pastor, Cristo, o bom pastor, es la voz del Espíritu Santo, Espírito Santo, dando testimonio de Jesucristo, dando a conocer el misterio de la primera venida de Cristo y la obra de redención llevada a cabo en la cruz del Calvario, y dando testimonio de Cristo y la obra que Él está haciendo en el cielo como intercesor, con su propia sangre, intercediendo por cada persona que lo recibe como su único y suficiente Salvador. Por lo tanto, el Espíritu Santo Espírito Santo estaría en la tierra. estaria na terra, Cristo estaría en la tierra Cristo estaria na terra, en Espíritu Santo, en medio de su iglesia, en medio del redil de sus ovejas. Vamos a continuar leyendo vamos continuar en San Mateo, em São Mateus, capítulo 28, no capítulo 28, verso 18. verso 18. Ahora les dije Agora diz-lhes que el por qué que o porquê los discípulos os discípulos no lo reconocieron não reconheceram. es algo sencillo. É algo simples. Cristo estaba glorificado. Cristo estava glorificado. Y un cuerpo glorificado Um corpo glorificado es un cuerpo joven é um corpo jovem, que representa o qual de 18 a 21 años de edad. 21 anos Y Jesucristo está tan joven está tão jovem como cuando ascendió al cielo. quando subiu Y han transcurrido e já 2000 años de Cristo hacia acá. desde Cristo até aqui. Porque en el cuerpo glorificado Porque no corpo glorificado la persona no se pone vieja. não envelhece. Hay tres clases de cuerpos. Três tipos de corpos: Cuerpo angelical, corpo angelical, o sea, es cuerpo espiritual. ou seja, corpo espiritual. El cuerpo espiritual O corpo espiritual es de otra dimensión. é de outra dimensão. Luego está el cuerpo A seguir está o corpo físico de carne, físico de carne, que es el que tenemos en la actualidad. que é o que temos atualmente. Pero también tenemos Mas também temos un cuerpo espiritual o corpo espiritual dentro del cuerpo de carne. dentro do corpo de carne.
porque somos porque somos almas vivientes almas viventes, con espíritu. com espírito, El espíritu o nuestro nosso espírito es un cuerpo é um corpo espiritual de otra dimensión. de outra dimensão. Por eso cuando los muertos en Cristo Por isso, quando os mortos em Cristo son vistos são vistos en el paraíso no paraíso, en la forma na forma de personas de pessoas, como lo eran aquí, como eram aqui, pero es en un cuerpo espiritual, mas é corpo en un cuerpo angelical. um corpo angelical. Por eso todo creyente en Cristo al morir, Por isso, ao morrer todo crente em Cristo, al morir físicamente, ao morrer fisicamente, va al paraíso, vai para o paraíso, sigue viviendo, segue vivendo, pero en el cuerpo espiritual. mas no corpo espiritual. Ahora, Agora, el tercer cuerpo o terceiro corpo es el cuerpo glorificado, é o corpo glorificado, la clase de cuerpo o tipo de corpo que tiene nuestro amado Señor Jesucristo. que o nosso amado Senhor Jesus Cristo tem. Y Cristo se sentó E Cristo se a la sentou diestra de à Dios, destra de Deus, en el trono de no Dios, trono de Deus, con ese cuerpo glorificado. com esse corpo glorificado. La primera vez A primeira vez que una persona que uma pessoa con un cuerpo físico, com um corpo pero glorificado, mas glorificado se sentó en el trono de Dios. sentou no trono de Deus. Cristo dice Cristo disse que Él se sentó que ele se sentou en el trono de no Dios. trono de Deus. Apocalipsis capítulo 3, Apocalipse capítulo 3, verso 21. verso 21. Ahí lo dice: Aí diz: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Si Cristo lo dijo, Se Cristo disse, es verdad. é verdade. De eso fue que le habló Cristo al sumo sacerdote. Foi disso que Cristo falou, sumo sacerdote. En el capítulo 26, 27, vamos a ver, 26, 26, vejamos 27, 26, versos 63 en adelante de San Mateo, verso 63 em diante de São Mateus, cuando lo estaban juzgando, quando o estavam julgando, el sumo sacerdote o sumo sacerdote con el concilio del Sanedrín. com o concílio do Mas Jesús callaba. Jesus, Entonces el sumo sacerdote le dijo: então o sumo sacerdote disse-lhe: te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. E conjuro pelos Deus viventes se és tu, o Cristo, o Filho do Deus vivente. Jesús le dijo: Jesus disse: tú lo has dicho. Tu o disseste. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. E ademais vos digo que vereis agora o Filho do Homem sentado à destra de Deus Y viniendo en las nubes del cielo. e vindo nas nuvens do céu. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ha blasfemado. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo: blasfemaste. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Que mais necessidade temos de testemunhas? He aquí ahora, Eis aqui agora mismo habéis oído su blasfemia. Eis que agora mesmo temos ouvido a sua blasfêmia. ¿Qué os parece? Que vos Y parece? respondiendo ellos dijeron: E respondendo eles disseram: es reo de muerte, é réu de morte, porque dio una revelación grande porque deu uma grande revelação que no era entendida que não era entendida, ni concebida nem concebida en mente humana, por mente humana, pero fue concebida mas foi en la mente de Dios. na mente de Deus. Y eso era la verdad, E isto era lo que él estaba o diciendo. que ele estaba dizendo. Aunque dijeran Aí eles disseram que era una blasfemia, que era uma blasfêmia, era una verdad. era uma verdade. Y entonces E então, la blasfemia a blasfêmia fue la que dijo el sumo sacerdote, foi o que o sumo sacerdote disse. el que estaba blasfemando. Quem estava Era el sumo sacerdote, Era o sumo sacerdote, no Jesucristo. não Jesus Cristo. Y además de eso, E além disso, el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras rasgou suas vestes y estaba prohibido e estava proibido rasgar las vestiduras. rasgar as vestimentas. El sumo sacerdote. O sumo sacerdote. Levítico capítulo 1, verso 10. Levítico capítulo 1, verso 10. Por lo tanto, Portanto, el que estaba blasfemando quem estava era el sumo sacerdote, sumo sacerdote,
y no Jesucristo. e não Jesus Cristo. Capítulo 21, verso 10 Capítulo 21, verso 10. de Levítico Levítico dice: diz: y el sumo sacerdote entre sus hermanos, e o sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, sobre cuja cabeça foi derramado o azeite da unção, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, e que fosse sagrado para vestir os vestidos, no descubrirá su cabeza, não descobrirá a sua cabeça, ni rasgará sus vestidos. nem rasgará os seus vestidos. Vean lo que hizo el sumo sacerdote. Vejam o que o sumo sacerdote fez. Rechazó al Mesías Rejeitou o Messias. y rasgó sus vestiduras, E rasgou suas lo cual estaba prohibido. o que estava proibido. O sea que el sumo sacerdote, Ou seja, que o sumo sacerdote como que no sabía, como que no conocía las escrituras. como que não conhecia as escrituras. Es que una persona Que uma pessoa llena de celos religiosos cheia de ciúme religioso comete muchos errores comete muitos erros e ignora las escrituras e ignora as escrituras por el celo religioso pelo ciúme religioso y deseo e o desejo de derramar sangre. de derramar, Porque lo que deseaba porque o que era matar a Cristo. ele desejava era matar Cristo, Quería que Cristo muriera, queria que Cristo morresse, pero querían hacerlo mas queriam en una forma legal, de uma forma legal, que apareciera que aparecesse como que había blasfemado, como se tivessem y los blasfemos e os blasfemos eran condenados a muerte. eram condenados à morte. Por eso estaban buscando Por isso que estavam procurando alguna falla en Jesús alguma falha em Jesus para condenarlo, para condená-lo, hasta que Cristo mismo até que o próprio Cristo dijo disse que sí, que Él era el Hijo de que Dios. sim, que ele era o Filho de Deus. Cuando dijo, tú lo has dicho. Quando disse, tu disseste, Y luego dijo e em seguida disse, que desde ahora verían al Hijo del Hombre e desde agora viria o Filho do Homem, sentado a la diestra del poder de Dios. assentado à destra do poder de Deus. Eso parecía inconcebible a la mente humana, Isto parecia inconcebível para a mente humana, pero era la verdad. mas era a verdade. Ahora Agora, continuamos leyendo continuamos lendo en el capítulo 28, no capítulo 28, verso 18 en adelante. no verso 18 em diante. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder, no céu e na terra. Ya estaba glorificado, Ele já estava glorificado, ya había ascendido al cielo, já tinha subido ao al céu, Padre, ao y Pai, luego descendió de nuevo e em seguida y desceu estuvo novamente, 40 días e esteve 40 con dias sus discípulos. com seus discípulos. Por eso fue Por isso foi que cuando resucitó que quando ressuscitou y vinieron e foram María Magdalena Maria Madalena a tocarlo, a adorarlo a adorá-lo y a tocar sus pies, e tocar com seus él dijo: no me toques, Ele disse: não me porque aún no he subido el Padre. porque ainda não subi ao Pai. Todavía Todavia, no había subido el Padre, não subir ao pero ese mismo día, más adelante, adiante, se encontró encontrou-se con un grupo de hermanas, de creyentes, um grupo de irmãs e crentes y luego vinieron a él e em seguida foram a y lo adoraron o adoraram y tocaron sus pies. e tocaram Ya había subido el Padre, para subir ao Pai. y ahora todo poder E agora todo o poder le era dado e foram en el cielo no céu y en la e tierra. na terra. Estaba glorificado. Estava glorificado. Ahora Agora, Jesucristo glorificado Jesus Cristo glorificado. no era conocido Não era conhecido por sus discípulos, pelos seus discípulos, porque no lo habían visto así porque não o tinham visto assim. cuando él estuvo con ellos en su ministerio terrenal. Quando ele esteve com eles no seu ministério terreno, Cuando los muertos en Cristo resucitan, quando os mortos em Cristo ressuscitam, resucitarán ressuscitarão como Jesús, como Jesus, glorificados, glorificados, en cuerpos eternos, en cuerpos eternos, inmortales, corpos imortais, y serán e serão a imagen a imagem y semejanza de Jesucristo, de Jesus, nuestro Salvador. o nosso Salvador. Los que tienen familiares Aqueles que têm familiares creyentes en Cristo crentes em Cristo
que han partido, que partiram, que murieron que físicamente morreram fisicamente y eran ancianos, e que eram anciãos, cuando resucitan, quando ressuscitarem, ¿cómo los está esperando ustedes? como vocês os estão esperando? ¿Como unos ancianitos? Como anciãos? No, Não, como unos jovencitos como jovenzinhos que que representarán aparentarão de 18 a 21 años de edad, 21 anos de idade. porque los estamos esperando Os estamos esperando en cuerpos glorificados. Ese es el cuerpo que Cristo dará a todos los creyentes en Él, que han muerto físicamente y que Él los resucitará Ele os ressuscitará a semejanza suya. à sua semelhança. Un cuerpo glorificado Corpo es lo que Cristo tiene é o que Cristo para tem todos los creyentes en Él. para todos os crentes. Y nosotros los que vivimos seremos transformados y entonces tendremos E então teremos un cuerpo joven, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado como el cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, cuando seamos transformados, somos transformados, los que tengan aqueles que tiverem 70 años 70 anos, u 80 años o 90 años, de momento no momento, van a ser jovencitos. serão jovenzinhos. Y los que tengan E aqueles que tiverem de 70 hacia abajo, de 70 para baixo, hasta los 40, até os 40, van a ser jovencitos también. serão também Y los que tengan de 40 hacia abajo, jovenzinhos. van a ser jovencitos también. Menos também serão jovens. Y los que tengan E os que têm de 20 hacia abajo, van a ser jovencitos también. serão jovens. Y los que E tengan os que têm de 15 hacia abajo, 15 para baixo, van a ser jovencitos también. serão também jovens. Nuestros niños As nossas crianças van a ser jovencitos también. serão jovenzinhas. Nuestros bebés Os nossos van a ser jovencitos también. também jovenzinhos. Todos vamos a ser Todos seremos personas pessoas glorificadas. glorificadas. Porque Cristo Porque Cristo va a glorificar glorificará a todos los creyentes en Él, todos os crentes, a todas las ovejas todas as que el ovelhas, Padre le dio para que les dé para que lhes dê vida eterna. vida eterna. Ya nos ha dado Já nos deu vida eterna espiritual. vida eterna espiritual Ya nuestra alma e a tiene vida eterna. vida eterna. Él ha producido en nosotros Ele el nuevo nacimiento. deu em nós novo nascimento. Hemos nacido a una nueva vida, Temos a uma nova a la vida eterna, en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. nosso Salvador. Pero todavía Mas todavia, nuestro cuerpo físico o nosso corpo no tiene vida eterna. Por eso se pone viejo y por eso muere. Por eso también se enferma. Porque es un cuerpo en la permisiva voluntad de Dios. permissiva de Es un cuerpo corpo corruptible, mortal. mortal. Eso es lo que heredamos Isso é o que herdamos del primer Adán. do primeiro Adão, Pero del segundo Adán do segundo Adão. vamos a heredar un cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible, como su cuerpo incorruptible y glorificado. O incorruptível e glorioso. Esas son promesas Estas são promessas. para todos los creyentes en Cristo. Crentes em Cristo. Esas son promesas Estas são promessas. que la única voz E a única voz que oyen las ovejas de Cristo que em Cristo ouve, ha hablado. falou. Esto lo ha hablado Isso falou. la única voz que escuchan las ovejas de E Cristo. as ovelhas de Cristo escutam. Vean aquí Vejam aqui en 1 Corintios em 1 de Coríntios, para que veamos para que vejamos que es el Espíritu Santo que é o Espírito Santo el que habló estas cosas quem falou essas coisas. por medio de San Pablo, Através de São como Paulo, también habló por medio de San Pedro também falou y por medio de los demás apóstoles, através dos demais porque ellos apóstolos, predicaron el Evangelio pregaram o Evangelho ungidos con el Espíritu Santo. com o Espírito. Era el Espíritu Santo en ellos, Era o Espírito Santo hablando neles, falando a su iglesia. à sua igreja. Dice en el 1 de Corintios capítulo 15, Em 1 de Coríntios capítulo 15, verso 44 en adelante, do verso 44 em diante. se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Ven ustedes que no va la persona a resucitar el mismo cuerpo, Vê como a pessoa não ressuscitará o mesmo corpo, sino uno nuevo, mas sim novo, un cuerpo espiritual, tem corpo un cuerpo glorificado, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo. glorificado de Jesus Cristo. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. El cuerpo animal O corpo animal
es el primer cuerpo é o primeiro corpo que recibimos, que recebemos, físico, físico, que es el cuerpo de carne que é o corpo de carne que tenemos. que temos. Pablo dice Paulo diz que este cuerpo es cuerpo animal, que esse corpo é um corpo animal, es cuerpo terrenal. é um corpo terreno. Y así también está escrito: E assim também está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. o primeiro homem Adão foi feito em alma vivente. El postrer Adán, espíritu vivificante. O último Adão em espírito vivificante. El postrer Adán O último Adão es nuestro amado Señor é o Jesucristo. nosso amado Senhor Jesus Cristo. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. Tenemos que pasar Temos que passar primero por este cuerpo físico, primeiro por esse corpo que es físico, cuerpo animal, que é um corpo animal. y si somos fieles a Dios, E se formos fiéis a somos Deus, fieles a Cristo, se formos fiéis a Cristo, escuchando escutando la voz de a Cristo, voz de Cristo, la única voz que escuchan las ovejas de as Cristo, ovelhas de Cristo escutam, entonces Él nos dará Ele nos dará el cuerpo espiritual, el cuerpo glorificado y eterno, igual al cuerpo eterno y glorificado de Jesucristo. de Jesus Cristo. El primer hombre es de la tierra, terrenal. O primeiro homem da terra é terreno. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. O segundo homem, o Senhor, é do céu. El segundo hombre, O segundo homem, el segundo Adán, o segundo Adão, es del cielo. é do céu. Sigue diciendo: Segue dizendo: cual el terrenal, tales también los terrenales. qual o terreno, tais são também os terrenos. O sea, cual Adán, Ou seja, qual Adão, tales también tais também los terrenales. os terrenos. Y cual el celestial, E qual o celestial, o sea, ou seja, cual Jesucristo, qual Jesus, que es del segundo Adán, que é o segundo Adão, el cual es del cielo, o qual é do céu, tales también tais também los celestiales. os celestiais. Por lo tanto, Portanto, todos los creyentes en Cristo todos os crentes em Cristo son ciudadanos celestiales são cidadãos y vamos a celestiais. tener un cuerpo físico Temos um corpo glorificado, celestial, igual al cuerpo igual ao corpo celestial, celestial glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. nosso Salvador. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. La promesa es A promessa é que todos seremos que todos seremos a imagen a imagem y semejanza de Jesucristo, de Jesus el Cristo, segundo o Adán. segundo Adão. Y así seremos E assim seremos inmortales como Jesucristo, nuestro Salvador. o nosso Salvador. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. E agora digo isso, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. No podemos vivir eternamente Não podemos viver eternamente con este cuerpo corruptible, com este corpo corruptível, porque es un cuerpo temporero. temporário, Tiene un límite tem um limite de tiempo. de tempo. En palabras más claras, Em palavras mais digamos que este cuerpo es desechable. digamos, esse corpo é descartável. Es por un tiempo, É por um tempo, pero después mas depois es desechado é y descartável sepultado. e sepultado. Pero Cristo nos va a dar Mas Cristo nos un dará cuerpo glorificado que no será desechable, não será será eterno, descartável, sim, glorificado como el cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. nosso Salvador. Sigue diciendo: Segue dizendo: he aquí os digo un misterio. eis aqui vos digo o mistério. Esto es un misterio Este é o mistério del reino de do Dios. reino de Deus. No todos dormiremos, Na verdade, nem todos dormiremos. o sea, no todos vamos a morir, Ou seja, nem todos morreremos,
pero todos seremos transformados. mas todos seremos transformados. Ven que es la voz, la única voz Vem como é a única que voz oyen las ovejas de que Cristo, as ovelhas de Cristo ouvem, la que está hablando por medio de San Pablo, é aquela que está falando através de São Paulo. es el Espíritu Santo É o Espírito Santo hablándonos esto nos falando isso a través de San Pablo. através de São Paulo. Pero todos seremos transformados. Mas todos seremos transformados. Viene una transformación física Vem uma transformação para todos los creyentes en Cristo todos os crentes que viven en este tiempo que vivem nesse y una e resurrección uma ressurreição en cuerpos glorificados corpos para los glorificados muertos en para os Cristo. mortos em Cristo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, Abrir e fechar de olhos a la final trompeta. ante a última trombeta. Esta final trompeta Esta última trombeta es la voz é a voz de Cristo de Cristo por medio del Espíritu Santo. através do Espírito Santo. La única A voz única voz que escucharán que las personas as pessoas que van a ser transformadas serão transformadas en este tiempo final. nesse tempo final, Porque esa voz porque essa voz le dará dará la fe a fé para ser transformados serem transformados y llevados con e Cristo levados com Cristo a la cena de la boda del Cordero. às ceias do Cordeiro. Le dará Lhes dará la fe de rapto. a fé do rapto. Esa trompeta final Esta trombeta final es la gran voz de é trompeta a grande voz de trombeta que nos habla que nos fala. San Pablo São Paulo también também en Primera de Tesalonicenses, em 1 de capítulo 4, versos 12 al 17. versos do 12 ao Esa es la trompeta de Dios. Esta é a trombeta de Deus. Y también en San Mateo 24, Também em São Mateus verso 31, verso 31, donde dice, onde diz y enviará a sus ángeles enviará os seus con gran voz de trompeta grande clamor y juntarán os quais a sus escogidos aos seus escolhidos, desde un extremo del cielo desde uma extremidade do céu hasta el otro. até a outra. Y ahora, E agora, para el llamado para o chamado y recogimiento recolhimento de los escogidos de dos Dios escolhidos de Deus, del día no postrero, último dia, la promesa es a promessa é que sonará que soará la trompeta, a trombeta, la final a trompeta. última trombeta, Es la voz de Cristo a voz de Cristo, por medio del Espíritu Santo, através do Espírito Santo, dándonos su mensaje final, nos dando a su mensaje final, a sua mensagem, de gran voz de trompeta, grande voz de la gran voz de trompeta grande voz de del trombeta Evangelio del Reino. Evangelho do Reino. Y ahora continuemos leyendo. Agora continuamos lendo En un momento, no momento, en un abrir y cerrar de ojos, no abrir e fechar a la final trompeta, ante a última, porque se tocará la trompeta porque a trombeta soará y los muertos serán resucitados e incorruptibles os mortos ressuscitarão incorruptíveis y nosotros seremos transformados. e nós seremos transformados. Es una promesa É uma promessa de Jesucristo de Jesus Cristo dada dada por el Espíritu Santo pelo Espírito a Santo través de San Pablo, através de São Paulo. porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Para vivir eternamente, físicamente, Fisicamente e eternamente, tenemos que ser vestidos de inmortalidad. temos que ser vestidos de imortalidade. Y eso es ser glorificados. E isto é sermos Y obtener el cuerpo glorificado, obtermos corpo igual al cuerpo glorificado glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. nosso Salvador. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sobre vida es la muerte en victoria. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Así es como finalizará Assim como irá finalizar la situación a situação del ser humano do ser humano que nace
que nace, vive vive y muere. e morre. Pero eso Mas Cristo lo va a resolver, isso Cristo resolverá, resucitando los muertos creyentes en Él en cuerpos glorificados. ressuscitando os mortos crentes nele em corpos glorificados. Y a nosotros nos va a transformar. E a nós nos transformará. Y entonces E então seremos jóvenes seremos jovens e inmortales con cuerpos glorificados. corpos glorificados. Esa es una promesa Esta é uma promessa de Cristo de Cristo por medio del Espíritu Santo através do Espírito para Santo, todos los para creyentes todos os crentes en Jesucristo. em Jesus, Para todos los que escuchan para todos os que escutam la única a voz, única voz que es la voz que é a voz de Cristo por medio de su Espíritu Santo. do seu Espírito Santo. Sigue diciendo acá en San Mateo 28, Segue dizendo aqui em São Mateus 28, verso 19 al 20, do verso 19 ao 20, este pasaje que hemos estado leyendo, esta passagem que estivemos lendo, pero que hemos tenido mas tivemos que pasar a diferentes escrituras que passar por diversas escrituras para explicar para explicar los diferentes versículos que hay aquí. os diversos versículos que há aqui. Ahora pasemos al 19-20 de San Mateo 28. Agora passemos aos 19 e 20 de Mateus 28. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Es una orden de Cristo. É uma ordem de Cristo. Y para cumplir esa orden, E para cumprir esta ordem, vean lo que San Pedro hizo el día de Pentecostés. vejam o que São Pedro fez no dia do Pentecostes. En el capítulo 2, verso 36 al 41 del libro de los Hechos, No capítulo 2, do verso 34 en adelante, do 34 em diante, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. pois Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Vean, estaba profetizado Veja, estava profetizado que el Mesías, Jesucristo, se sentaría sentaria a la diestra de Dios. à destra de Deus. Eso es sentarse en el trono de Dios. Isso é sentar-se no trono de Deus. Por eso Jesús podía decir, Por isso Jesus podia dizer: veréis al Hijo del Hombre vereis ao Filho do Homem sentado a la diestra del poder de Dios, sentado à destra do poder de Deus, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que é esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Por eso llamamos a Jesús Por isso que chamamos Jesus Señor, de Senhor, Jesús, Jesus Cristo. Cristo. Porque Dios lo ha hecho Porque Deus o fez Señor y Cristo, porque en Jesús porque em Jesus moró, morou, mora mora y morará eternamente morará eternamente la plenitud de la divinidad, la plenitud de la deidad, plenitude da deidade, que es que é Padre, Pai, Hijo y Filho Espíritu e Santo. Espírito Santo. Y la deidad E a deidade, en toda su plenitud em toda plenitude, tiene un nombre, tem um nome. Señor Senhor Jesús Jesus Cristo. Cristo. En Jesús Em Jesus estaba el Padre. estava o Pai. Él dijo Ele disse que las obras que él hacía que as obras que ele no las fazia, hacía de sí mismo, não as fazia sino que el Padre que moraba en él que morava nele, era el que hacía las obras. quem fazia as obras. Y luego también dijo E a seguir também ele disse que el Espíritu Santo que o Espírito Santo estaba sobre él. estava Y cuando Juan el Bautista quando João Batista bautizó a Jesús, batizou Jesus, el Espíritu o Santo Espírito Santo vino sobre Jesús. veio sobre Jesus. Por lo tanto, en Jesús estaba Em Jesus estava el Padre o Pai, y el Espíritu o Santo. Espírito Santo. Todo estaba Tudo estava en Jesucristo, em Jesus Cristo,
el Hijo de Dios. o Filho de Deus. Eso es Isto é la plenitud a plenitude de la divinidad da divindade en carne humana en la persona de Jesús. Y tenía un nombre, tinha um nome. Señor Senhor Jesucristo. Jesus Cristo. Por eso Cristo dijo, Cristo disse, yo he venido en nombre de mi Padre. Em nome do meu Pai. Y ahora también Él dijo Também ele disse, que Él hacía esas obras ele fazia essas obras en nombre no nome de su Padre. de seu Pai. Por lo tanto, Portanto, ahí tenemos aí temos la plenitud de la deidad, de la divinidad deidade, en Jesús, divindade em Jesus. Padre, Pai, Hijo Filho y Espíritu Santo. Espírito Santo. Y nadie puede negar E ninguém pode negar esa verdad divina. esta verdade. La plenitud de la divinidad A plenitude da divindade estaba, está, está y estará eternamente en Jesucristo. em Jesus Cristo. Ahí tenemos Aí temos la Trinidad a Trindade manifestada manifestada en un hombre, en nuestro amado no nosso Señor amado Jesucristo. Senhor Jesus. Recuerden que Dios Recordem que Deus es trino, é Trino, Padre, Pai, Hijo Filho y Espíritu e Santo. Espírito Santo. Y cuando creó al ser humano, Quando criou o ser lo humano, creó o criou a su imagen a sua y imagem semejanza. Y por eso el ser humano también es trino. também é Trino. Es alma, espíritu y cuerpo. Ahí tenemos la Trinidad A Trindade de cada uno de cada ustedes um de vocês y mía e también. a minha também. Somos almas vivientes. Somos almas viventes, Alma, alma, espíritu y cuerpo. e corpo. Y en Jesús E em Jesus estaba la Trinidad de a Dios. Trindade de Deus. Dios el Padre, Deus o Pai, el alma eterna alma viviente, eterna vivente, y Cristo, e Cristo, el ángel del pacto, o anjo do pacto, el ángel de Jehová, o anjo de Jeová, en quien estaba el Padre en el Antiguo Testamento, ahora estaba agora está con el Padre dentro del velo de carne llamado Jesús. Ahí tenemos aí temos la divina Trinidad, a Trindade, Padre, Pai, Hijo y Espíritu Santo morando morando en Jesús. em Jesus. Eso es la plenitud Isso é a plenitude de la divinidad, de la deidad. da Y deidade. tenía un nombre. Ese nombre es Señor Jesucristo. Ahora vean, Cristo, agora vejam, Cristo dijo, Cristo disse, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espírito Santo. Y ahora Pedro, lleno del Espíritu Santo, Então Pedro, cheio do Espírito el día de Pentecostés, no dia do Pentecostes, está predicando. estava Predicando pregando por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en él. Espírito Santo nele, Predicando, dando testimonio de Cristo pregando Cristo y enseñando e ensinando las cosas que debían conocer ellos. que eles deviam conhecer. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel Com certeza toda a casa que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, que a esse Jesus aqui vós crucificaram. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Deus o fez Senhor e Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, e perguntaram a Pedro e aos demais, varones hermanos, ¿qué haremos? que faremos, varões irmãos? Pedro les dijo, E disse, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros e cada um de vós en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. quantos Deus Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. geração perversa. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas creyeron y fueron bautizadas en el nombre del Señor Jesucristo. Pero Jesucristo no había dicho en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Claro que sí. ¿Y cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Señor Jesucristo. Por eso San Pedro, yendo al Espíritu Santo, ordenó bautizar en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué bautizar? En el nombre del Señor Jesucristo es bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el nombre del Hijo?
Jesús. Y Dios ha hecho a Jesús Señor y Cristo. Por lo tanto, Pedro y el Espíritu Santo ordenó a bautizar en el nombre del Señor Jesucristo, porque el nombre Señor Jesucristo es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el nombre de la plenitud de la divinidad que estaba morando en nuestro amado Señor Jesucristo. La plenitud de la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en Jesús tenía un nombre, Señor Jesucristo. ¿Ven lo sencillo que es? Por tanto, no hay ninguna contradicción. Lo que dijo Jesucristo, luego el Espíritu Santo dio testimonio de él a través de San Pedro y dio a conocer cuál era el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para el bautismo, que es Señor Jesucristo. ¿Ven lo sencillo que es? No hay ninguna contradicción. Bautizar en el nombre del Señor Jesucristo es bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que la voz que oyen las ovejas de Cristo dijo por San Pedro, lo escucharon, los allí presentes, lo creyeron y lo obedecieron. Y esa es la voz que todo creyente en Cristo escucha, cree y sigue. La voz de Cristo por medio de su Espíritu Santo, hablando a través de sus apóstoles y diferentes ángeles y mensajeros que Él ha enviado a su iglesia en diferentes etapas de su iglesia. Por eso es que en el libro del Apocalipsis nos dice, en el capítulo 2, verso 1, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Dice esto. Diz isto. Y comienza a decir E começa a dizer lo correspondiente o correspondente para ese momento. para aquele momento. Y luego en el verso 7 dice, E a seguir no verso el que tiene oído, 7 diz: oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todo lo que fue dicho del verso 1 al 7, Tudo que foi dito do verso 1 ao 7, lo dijo disse Cristo Cristo, por medio del Espíritu Santo, através do Espírito Santo, que es el Espíritu de que é Cristo. o Espírito de Cristo. Y los que oyen E aqueles que ouvem la única voz, a única voz, la voz de Cristo, a voz de Cristo, por medio del Espíritu Santo, através do Espírito Santo, lo creen de todo corazón creem com todo o coração y reciben e recebem la bendición a bênção que Cristo promete aquí. que Cristo promete aqui. Ahora esta promesa Agora, essa promessa es la siguiente: é a seguinte: al que venciere le daré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Y Jesucristo es el árbol de la vida. E Jesus Cristo é a árvore Por da vida. eso Él dijo Por isso ele disse que era necesario que era necessário comer su carne y beber su sangre, porque el que no coma su carne y beba su sangre no tiene vida permaneciente en sí, o sea, no tiene vida eterna, lo que tiene es una vida temporera. que tem uma vida temporária. Por la fe Pela fé, en Cristo, espiritualmente nos estamos comiendo a Cristo, estamos comendo de Cristo. porque no solamente de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sai da boca de Deus. Y esa es la palabra Essa é a palavra que nos habla, que nos fala. la única voz que oyen las ovejas de Cristo. Ovelhas de Cristo Es la voz é a voz
de Cristo por medio del Espíritu Santo, hablándole a su iglesia de etapa en etapa, de edad en edad. Es Cristo en medio de su iglesia, hablándole las cosas que la iglesia debe conocer. deve conhecer. Y ahora E agora, pasamos al verso 20 passamos ao verso de San Mateo 28, São Mateus 28, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ensinando que guardem todas as coisas que vos ordenei. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. ¿Y cómo estaría él en medio de su iglesia todos los días? E como ele estaria entre os Hasta el fin del mundo. Si él está en el cielo, sentado a la diestra de Dios, como sumo sacerdote, haciendo intercesión con su propia sangre, él estaría ele estaria en medio de su iglesia, en medio de su pueblo, en Espíritu Santo. Espírito Santo. Es el Espíritu de Cristo É o Espírito de Cristo en medio entre de su iglesia. sua igreja. Es Cristo É Cristo en Espíritu Santo em Espírito Santo hablándonos falando todas las cosas todas as que coisas deben suceder, que devem suceder. todas las cosas que debemos que conocer, devemos conhecer. todas las cosas Todas as coisas que Él quiere que Ele quer hablarnos nos falar. a nosotros. Por medio de los apóstoles Através dos apóstolos. nos habló Cristo en Espíritu Santo Cristo nos falou em Espírito todas estas cosas que están registradas. estão registradas. Cristo dice, Cristo diz: yo estaré con vosotros Eu estarei convosco todos los días todos os dias hasta el fin del mundo. até a consumação. Él también dijo, Ele também disse: donde estén onde estiver dos o tres dois ou três reunidos en mi nombre, allí estaré yo. aí eu estarei. Cristo en Espíritu Santo, Espírito Santo hablando falando a su iglesia. à sua igreja. La única A voz única voz que oyen que las as ovejas ovelhas del Señor do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo En 1 de Juan, em 1 de João, capítulo 2, capítulo 2, verso 27, verso 27, dice de la siguiente manera: diz da seguinte maneira: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecei. Y la unción del Espíritu Santo, E a unção do Espírito Santo, por medio de los apóstoles através dos apóstolos, y diferentes mensajeros, diversos mensageiros, ha enseñado ensinou las cosas as coisas que nosotros que nós debemos escuchar devemos escutar y debemos creer devemos y crer debemos seguir. e devemos seguir. Porque el Espíritu Santo Porque o Espírito Santo es el que ha estado enseñando é quem tem estado ensinando a la iglesia a igreja del Señor do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Y la voz del Espíritu E a Santo voz do Espírito es la voz de Cristo, el buen pastor, hablándole a sus ovejas, llamando a sus ovejas y juntándolas e juntando-a en su redil, en su reino, en su iglesia. a sua igreja. Esa es la voz Esta é a voz que todos que todos escuchamos, escutamos, porque somos porque somos ovejas ovelhas del redil do aprisco del Señor do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Vean ustedes Vejam vocês, en Apocalipsis capítulo 1, no Apocalipse capítulo 1, verso 1 en adelante do dice: verso 1 em diante diz: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo.
Ahí podemos ver Aí podemos ver que la revelación de que Jesucristo a revelação de Jesus es enviada por medio del ángel del Señor Jesucristo. o anjo do Senhor Jesus Cristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio A revelação de Jesus Cristo para manifestar a sus siervos para mostrar aos seus servos las cosas que deben de suceder pronto. brevemente devem acontecer. Él es el Espíritu Santo O Espírito Santo, en su manifestación em sua manifestação, en medio de su iglesia dentro de sua igreja, estaría estaria dando a conocer dando o conhecimento las cosas das coisas que deben suceder pronto. brevemente devem acontecer. Ese ángel Este anjo viene vem con el Espíritu com o Santo. Espírito Santo. Es el ángel É o anjo con el sello del Dios vivo de Apocalipsis capítulo 7, verso 12 en adelante. dos em diante. El ángel O anjo que para el tiempo final no tempo final llamará y juntará 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu, conforme al capítulo 7 de Apocalipsis y capítulo 14 del Apocalipsis. do Apocalipse. Porque ese ángel viene con el sello del Dios vivo. Selo do Deus, Y el sello del Dios vivo, selo do Deus vivo. ¿cuál es? El Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, O Espírito Santo, con el cual fuiste sellados qual está para el día de la redención. no dia da redenção. ¿Eh? Vem Es el Espíritu é o Santo, Espírito Santo, el sello de Dios. selo de Deus. Efesios capítulo 4, verso 30. Efésios capítulo 4, verso 30. El ángel que viene con el sello del Dios vivo Selo do Deus vivo. es el ángel que viene É o anjo que vem con el Espíritu Santo para llamar y juntar 144,000 hebreos. 144. Será el Espíritu Santo Será o Espírito en ese mensajero mensageiro hablando falando y llamando y juntando 144,000 hebreos. 44 hebreus. Y esa será E essa será la única voz a única voz que ellos escucharán. que eles escutarão. Pero esa voz, Mas essa que es la voz del Espíritu Santo, do Espírito Santo primero estaría en la iglesia del Señor Jesucristo desde el día de Pentecostés, do Pentecostes, en donde vino el Espíritu Santo quando o Espírito Santo enviado por Jesucristo por Jesus a su iglesia, a sua para guiar a su iglesia y enseñarle todas las cosas em todo que debe suceder pronto. brevemente deve acontecer. Ahora hemos visto Agora temos visto la forma a forma en que la única na voz qual a única que voz escucharían que las ovejas de Cristo de Cristo escutaria estaría hablándole a esas ovejas a essas ovelhas por medio através de los apóstoles y de los diferentes mensajeros que Cristo enviaría a su iglesia. Y para el día posterior estará presente estará presente el ángel del Señor Jesucristo en carne humana, y en él estará el Espíritu Santo hablándonos las cosas que deben suceder pronto. brevemente deve En Apocalipsis capítulo 4, verso 1 dice: Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. La promesa es A promessa é que Él nos dará a conocer que Ele nos dará o las conhecimento cosas das coisas que sucederán que sucederão después de las que ya han sucedido das que já en las sucederão etapas o edades pasadas. nas etapas ou eras passadas. ¿Y cómo es que Él va a darnos a conocer esas cosas? E como Ele nos dará o conhecimento dessas coisas? El que ha sido enviado O que foi enviado para enseñarnos todas las cosas para nos ensinar todo es el Espíritu Santo. é o Espírito Santo, Pero el Espíritu Santo mas o Espírito Santo ha usado tem usado velos de carne. até os ficar A los apóstoles, aos apóstolos, San Pedro, São Pedro, entre los hebreos, entre os hebreus, San Paulo, entre los gentiles, y así por el estilo. Y diferentes mensajeros e diversos en cada una de las etapas de la iglesia. cada uma das etapas da Y por medio e através de esos mensajeros desses mensageiros ha llamado tem chamado y ha juntado e juntado sus ovejas as suas ovelhas de las diferentes etapas de la iglesia. nas diversas etapas Y junto a esos mensajeros, e junto Dios ha colocado Deus tem colocado colaboradores, ministros colaboradores que han trabajado brazo a brazo con esos mensajeros, a través de los cuales el Espíritu Santo ha hablado y ha llamado a los escogidos de cada edad. de cada era. Y ahora para este tiempo final, E tempo final,
El Espíritu Santo o Espírito Santo estará dando a conocer estará dando las cosas que han de suceder devem después de las que hayan sucedido en edades pasadas. guerras passadas. Vamos a ver Vejamos, a través de quién estará el Espíritu Santo Espírito Santo dando a conocer dando conhecimento todas estas cosas. de todas estas coisas. En el libro del Apocalipsis, Do Apocalipse capítulo 22, verso 6, dice: 2, versos y me dijo, e disse: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. coisas que em breve hão de acontecer. ¿A quién ha enviado? A quem ele enviou? A su ángel. Ao seu ¿Para anjo. qué? Para quê? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder Que em pronto. breve hão de acontecer. Es a través É através del ángel del Señor Jesucristo que serán dadas a conocer serão dadas todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. neste tempo final. En Apocalipsis capítulo 22, verso 16, dice al 17: Ao 17. yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿A quién ha enviado Cristo? A su ángel. ¿Para qué? Para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Este ángel viene con el sello del Dios vivo, con el Espíritu Santo. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y ahora el Espíritu Agora o Espírito y la esposa, e a esposa, el Espíritu Santo, Espírito Santo, en el mensajero mensageiro del tiempo final. tempo final. Y la esposa, la iglesia de Jesucristo, tendrán el mismo mensaje del Espíritu Santo. El mismo mensaje que el Espíritu Santo estará dando a través de su ángel, el ángel del Señor Jesucristo, será el mensaje que tendrá la iglesia de Jesucristo en el día postrero, y estará llamando a todas las personas y dándole la oportunidad de tomar del agua de la vida eterna, Vida eterna. porque es Porque é para toda persona toda pessoa que tenga sed y escuche la única voz que escuchan, que oyen las ovejas de Cristo. ovelhas de Cristo, Oyendo esa voz, ouvindo essa voz, las personas as pessoas reciben la bendición recebem a del agua de la vida eterna. vida eterna. Por lo tanto, la única voz que oyen las ovejas de Cristo es la voz de Jesucristo, el buen pastor, por medio del Espíritu Santo, en medio de su iglesia. Él dijo: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, Fim do século, hasta el fin del siglo. até o ¿Cómo estaría? como está, En Espíritu Santo. Así ha estado assim tem y así está e assim está en nuestro tiempo. no nosso tempo. Y por consiguiente, Por conseguinte, ha estado siempre tem estado sempre hablando, falando, dando a conocer las cosas que deben suceder que devem y llamando y juntando a todos los escogidos. Pues Cristo dijo: también tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Y quiénes son? Las ovejas de Cristo, que en este tiempo final estarían escuchando la voz de Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. Aquí estamos presentes en este tiempo final, escuchando la única voz que oirían, que escuchan ouviriam, que escutam las ovejas de as Cristo. ovelhas de Cristo. Es la voz É a voz de Cristo Cristo, en Espíritu Santo, Espírito Santo, llamándonos y juntándonos en su iglesia, en su redil, do seu abrigo, porque somos porque somos ovejas ovelhas de Jesucristo, de Jesus Cristo, el buen pastor. bom pastor. Mis ovejas As minhas ovelhas oyen mi voz ouvem a minha voz y me e siguen. me seguem. En San Juan Em São João, capítulo 10, no capítulo 10, verso 27 en adelante, verso 27 em al diante, 30, 27 dice: ao 30, mis ovejas as minhas ovelhas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, e as me seguem. y yo les doy vida eterna Eu lhes dou vida eterna y no perecerán jamás, e jamais ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio meu Pai es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Ahora podemos ver agora podemos ver
que las ovejas que as ovelhas de Jesucristo de Jesus que el Padre le dio que o Pai lhe deu para que les dé vida eterna de vida eterna son las que escucharían são as que escutarão la voz de Cristo por medio de su Espíritu Santo en medio de su iglesia. dentro de sua igreja. Si oyes hoy su voz, Hoje ouvidos a sua no voz, endurezcas tu corazón. endureça teu coração. Dice San Pablo Foi o que São Paulo disse en Hebreos capítulo 3, verso 7 y Hebreos capítulo 4, verso 7. no 4, verso 7. Y eso es el Espíritu Santo hablando por San Pablo y diciéndonos, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Es la voz de Cristo en el Espíritu Santo en medio de su iglesia, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto y llamando y juntando a todos sus escogidos en este tiempo final, como lo hizo en tiempos pasados. Estamos viviendo en un tiempo en que la iglesia de Jesucristo ha sido restaurada a como era en el tiempo de los apóstoles. Y por eso, como los apóstoles, luego de predicar y hacer el llamado para recibir a Cristo como Salvador, Chamados para receber o luego bautizaban a las personas en el nombre del Señor Jesucristo. San Pedro, el día de Pentecostés, predicó y como 3,000 personas recibieron a Cristo como Salvador y fueron bautizadas en agua en el nombre de Jesucristo. Así fue como se hacía o como se hizo en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo en que el Espíritu Santo estuvo hablando por medio de los apóstoles y llamando, juntando a las ovejas del redil del Señor, reuniéndolas en el redil del Señor. Y así tiene que ser en todos los tiempos. No podemos dejar de escuchar la única voz que oyen las ovejas de Cristo, el que es de Dios. La voz de Dios oye. Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Por lo tanto, todas las personas que han escuchado la voz de Cristo, la predicación del Evangelio de Cristo, y han creído en Cristo y lo han recibido como Salvador y han sido bautizados en agua en su nombre y Cristo los ha bautizado con Espíritu Santo y fuego, ha producido en ellos el nuevo nacimiento. Han nacido a una nueva vida, a la vida eterna en el reino eterno de Jesucristo nuestro Salvador. ¿Y quiénes son esas personas? Todos nosotros. Si alguno no ha recibido a Cristo como Salvador, pues no ha escuchado la única voz que escuchan las ovejas de Jesucristo, del buen pastor. Pero en esta noche puede escuchar su voz y ya la ha escuchado y ha creído en su corazón porque ha nacido la fe para creer en Cristo como su único Salvador. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión, se confiesa para salvación. Por lo tanto, ya ustedes han creído de todo corazón, pero les falta dar testimonio público de vuestra fe en Cristo, porque con la boca se hace confesión para salvación. Por tanto, toda persona que todavía no ha recibido a Cristo como Salvador, pero que en esta noche ha escuchado la única voz, la voz de Cristo por medio de su Espíritu Santo, llamándole, puede levantar su mano y yo oraré por usted en esta noche para que Cristo le reciba en tu reino, le perdone y con su sangre le limpie de todo pecado. Puede pasar a la frente, pueden continuar pasando y yo estaré orando por ustedes en esta noche. Ahí pueden colocarse y estaré orando por ustedes. Estamos en el tiempo más glorioso de todos los tiempos, en el tiempo en que la voz de Cristo por medio de su Espíritu Santo, la única voz que escucharían las ovejas de Cristo, está hablándonos todas estas cosas
correspondientes a este tiempo final. Y está llamando y juntando a sus ovejas con gran voz de trompeta. ¿En dónde las está juntando? En su redil, su iglesia, su reino. Y les está dando vida eterna. Recibimos a Cristo como nuestro Salvador para que Él nos dé la vida eterna. Porque Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo, en Jesucristo. Para recibir la vida eterna hay que recibir a Jesucristo, donde está la vida eterna y quien es la vida eterna. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por tanto, nadie puede llegar a Dios a menos que no sea a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Nadie puede recibir vida eterna a menos que no sea a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Él dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Por tanto, la solución es Jesucristo. Cristo nos recibe, nos perdona y con su sangre nos limpia de todo pecado. Somos bautizados en agua en su nombre y Él nos bautiza con Espíritu Santo y fuego y nos da la vida eterna. Produce en nosotros el nuevo nacimiento. Nacemos del agua y del Espíritu y así entramos al reino eterno de Dios. Entramos al reino de Jesucristo y todos queremos vivir eternamente, por lo cual todos necesitamos recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, escuchando la única voz que escuchan las ovejas de Jesucristo, la voz de Cristo por medio de su Espíritu Santo. Pueden continuar pasando. Cristo dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Mas el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Todos queremos que Cristo nos confiese delante de nuestro Padre Celestial como creyentes en Él, para lo cual recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Pueden continuar pasando, pueden acercarse los que están un poco más atrás, pueden acercarse más, pueden continuar pasando. Los niños de 10 años en adelante también pueden pasar. Cristo tiene lugares para los niños en su reino también. Él dijo: dejad a los niños venir a mí y no se le impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Pueden continuar pasando las personas que faltan por pasar. Unos segundos y ya oraremos por las personas que han pasado. Vamos a estar puestos en pie y el que falte por pasar puede pasar para que Cristo le reciba, le perdone y con su sangre le limpie de todo pecado. Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad. Por lo tanto, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Es la voz del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo, llamando y juntando sus ovejas en su redil, en su iglesia. Es la voz que las ovejas de Cristo escucharían. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es la voz del Espíritu Santo, llamando y juntando sus ovejas en su redil, en su reino, en su iglesia. Pueden continuar pasando las personas que faltan por pasar. Algunas veces hay personas que han escuchado la predicación del Evangelio de Cristo y han creído de todo corazón, porque nació en sus corazones la fe para creer en Cristo. Pero cuando les toca
dar testimonio público de su fe en Cristo, testificar a sua fé publicamente, se sienten muy tímidos a fé em Cristo publicamente. y se aguantan en pasar. Pero recuerden Mas recordem, que recibir a Cristo receber Cristo, significa vida eterna vida eterna, para todos nosotros. todos nós. Es vida eterna Vida eterna, lo que recibimos cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Y usted quiere recibir la vida eterna. Por lo tanto, diga, yo ya he creído de todo corazón. Me levanto, paso al frente y doy testimonio público de mi fe en Cristo, recibiéndolo como mi único y suficiente Salvador. Y así usted obtiene e assim você la victoria a vitória. y recibe la bendición Recebe a bênção de la salvación da salvação y vida e eterna. da vida eterna. Unos segundos más y Então, segundo Zico, oraremos ya por las personas pelas pessoas que han pasado. que já passaram. Pueden continuar pasando. Podem continuar passando. Las personas que faltan por pasar, As pessoas que faltam passar. recuerden que la decisión más importante Recordem que a decisão mais importante que una persona hace en su vida que uma pessoa possa fazer es de recibir a Cristo receber a Cristo como su único y suficiente Salvador. ciente e salvador. Porque esa es la decisión Porque essa é a decisão que lo coloca que a coloca en la vida eterna vida eterna con Cristo en su reino eterno. no seu reino. Ninguna otra decisión Nenhuma outra le coloca en la vida eterna. Solamente la decisión somente de recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. e salvador. Por lo tanto, Portanto, ustedes están haciendo en esta noche nessa noite la decisión más grande a maior decisão de vuestra vida. da vossa La decisión de recibir a Cristo como vuestro único y suficiente Salvador. La decisión que les coloca os coloca en la vida eterna con Cristo en su reino eterno. no reino eterno. Unos segundos y ya oraremos Segundos e já por todos los que han pasado. todos que passaram, Vamos a esperar que pasen vamos esperar las personas que faltan por pasar todavía. Continúan pasando más personas, que mais pessoas estão passando. pues están escritas en el cielo, Estão escritos en el libro de la vida. Por eso es que ustedes están aquí en esta noche, en esta actividad, escuchando la voz a voz que escucharían las ovejas de Jesucristo, la voz del Espíritu Santo, la voz de Cristo, voz de Cristo, bajo la predicación sobre a pregação del Evangelio de Cristo. do Evangelho de Cristo. Unos segundos Mais alguns segundos, y ya oraremos por todos. oraremos por todos. Todavía hay personas que faltan por pasar, Para pessoas que faltam passar, pues ustedes están escritos en el cielo, estão escritos no céu. en el libro de la vida. Por eso es que ustedes están aquí. Por isso que vocês, Por eso es que están por isso que escuchando escutando la única voz a única voz que escucharían as las ovejas ovelhas de Jesucristo, de Jesus Cristo escutarão la voz del Espíritu a Santo. voz do Espírito Santo. Todavía faltan algunas personas. Ainda faltam algumas pessoas, Unos segundos y ya oraremos por todos. já oraremos por todos. Pueden pasar las personas que faltan, pues ya nació en sus corazones la fe para creer en Cristo. Ya usted escuchó la voz de Cristo y ahora le ha tocado la oportunidad, privilegio y bendición E a bênção de dar testimonio público ficar publicamente de su fe sua fé en Cristo, em Cristo. como una persona Como uma pessoa, que ha creído uma pessoa en Jesucristo Cristo, como su único o seu único y suficiente Salvador. e Salvador. Usted ha creído Você creu en la primera venida de Cristo na primeira vinda de Cristo, y en su sacrificio expiatorio sacrifício expiatório por usted por você en la cruz del Calvario. na cruz do Calvário. Ha nacido Nasceu en vuestro corazón no vosso coração la fe a fé en Cristo. em Cristo. Todavía hay personas Ainda pessoas que faltan por pasar que faltam passar. y le estamos dando unos segundos Estamos dando alguns segundos
en lo que pasan, enquanto passa, para que queden incluidas para que fiquem en esta incluídas oración nessa oração que haré que eu farei por todos los que han pasado. por todos aqueles que passaram. Vamos ya a orar por las Vamos personas orar pelas pessoas que han pasado. que passaram. Vamos a levantar nuestras manos Vamos levantar al cielo, as mãos ao céu a Cristo, para Cristo, y nuestros ojos cerrados, com os nossos olhos fechados. y repitan conmigo esta oración. Esta oração comigo. Señor Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, he escuchado la predicación de tu eu evangelio escutei a pregação do teu evangelho y he nacido e nasceu la fe a fé en mi alma, en mi corazón, no meu coração para creer en ti para crer como mi único y suficiente Salvador. suficiente Doy testimonio público de mi fe en ti a minha y te recibo como mi único y suficiente Salvador. suficiente Salvador. Señor Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, salva mi alma, te lo ruego. Perdona mis pecados y con tu sangre límpiame de todo pecado. todo pecado. En tus manos encomiendo mi alma. Bautízame con Espíritu Santo y fuego, Santo e fogo, luego que yo sea bautizado en agua, en tu nombre. água no teu nome. Señor Jesucristo, Senhor Jesus, quiero nacer en tu reino eterno. Quiero vivir contigo por toda la eternidad. Salva mi alma. salva minha En tus manos encomiendo mi alma. En tu nombre eterno y glorioso. Señor Jesucristo, te lo ruego. Amén. Amém Y amén. e amém. Y ahora repitan conmigo, E agora repitam comigo, con nuestras manos levantadas nossas al cielo. mãos levantadas ao céu. La sangre de Jesucristo me limpió de todo pecado. Todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Cristo les ha recibido en su reino. Cristo os recebeu Ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado. todo pecado. Ustedes me dirán, Então vocês irão me dizer, yo he creído criei de todo corazón en com todo o Cristo. coração. Ustedes Vocês han escuchado escutaram la predicación del Evangelio de a Cristo. pregação do Evangelho de Cristo. Él dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por cuanto ustedes han creído de todo corazón, Vocês creram com todo o coração. pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, Em nome do Senhor Jesus como se hacía en el tiempo de los apóstoles. os apóstolos. Creían, Criam, recibían a Cristo recebiam a Cristo y eran bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Así Assim como en una sola iglesia, como nasceu a igreja. y así tiene que ser. E assim tem que ser. En la iglesia de Na Jesucristo, igreja de Jesus, en este tiempo final. nesse tempo final. Porque la iglesia de Jesucristo A igreja de Jesus Cristo está escuchando está escutando la única a voz única voz que escuchan que las ovejas de Cristo. eles de Cristo escutam. Por lo tanto, Portanto, bien pueden ser bautizados en agua esta misma noche en el nombre del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Y que Jesucristo les bautice con Espíritu Santo y fuego Santo e fogo y produzcan ustedes produzem em vocês el nuevo nacimiento novo nascimento. en el nombre del Señor Jesucristo. Do Senhor Jesus Cristo, Y que traiga a sus familiares que traga seus a los familiares pies aos pés suyos de Jesucristo de Jesus Cristo, para que reciban para que recebam la salvación a salvação y vida e a eterna vida eterna y vivan e vivam con ustedes en el reino de Cristo por toda la eternidad. por toda a eternidade. En el nombre del Señor Jesucristo. Senhor Jesus Amén. Cristo. Amém. Pregunto en esta noche Pergunto nesta noite al ministro para o ministro si hay agua. se há água, Hay agua, hay bautisterios, hay ropas bautismales también y hay lugar donde cambiarse de ropas también. trocar de roupa, Y hay personas que les ayudarán há pessoas que irão ajudar
guardá-los y cuidarán sus ropas e también. irão cuidar das suas roupas também. Por lo tanto, Portanto, bien pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo esta misma noche. Y que el Señor Jesucristo e o Senhor Jesus les bautice con Espíritu Santo y fuego. que batize-os com o Espírito Santo e fogo. Amén. Amém. Dejo nuevamente Deixe novamente al reverendo ao reverendo Cándido Cândido para continuar para continuar en esta noche nesta noite e indicarles e lhes indicar hacia dónde caminar para onde para cambiarse de para ropas mudar de roupas y ser bautizados e serem batizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, conforme conforme al mandato ao mandato de Jesucristo, de Jesus Cristo, nuestro Salvador. nosso Salvador. Que Dios les bendiga Que Deus os y les abençoe guarde a todos. e nos guarde a todos.